Bienvenidas, bienvenidos a quienes están entrando. Vamos a dar inicio en unos minutitos y vamos a comenzar, ¿ya? Así que vamos a esperar unos 3, 4, 5 minutitos que se vayan juntando más personas. Ahí bienvenidas Andrea, Carolina, Claudia, María Fernanda, Rosa, Vanessa. Ustedes pueden vernos solamente a nosotros. Y ahí ustedes también, después al finalizar y mediante la presentación, también van a poder hacer preguntitas, ¿ya? Así que vamos a esperar unos minutitos también antes de iniciar. Bien, ya van ingresando más. Ahí tenemos María Fernanda, María Yáñez, bienvenida, Miriam, Natalie,
Rodrigo, Rosa, Vanessa. Ahí de qué lugares también para que nos vayan mencionando. De Quilicura tenemos Santiago, Puente Alto, San Felipe, quinta región. Fantástico, fantástico. Bien. Aquí también tenemos la opción para más adelante. Yo creo que también, Paula, podemos dar la opción de cómo ingresar, también para que después nos saquemos una foto general. Yo creo que ahí los últimos minutitos vamos a dejar pasar también a todos para que estén en la sala. Bien, vamos a dar inicio. Está grabando. Bien. Bueno, les damos la bienvenida a todas y todos quienes están actualmente conectados. Es un placer poder darle esta bienvenida a la primera charla de este ciclo online titulado ¿Y si muero? Acercamiento al tema de la muerte en cuidadores de personas mayores, de la comunidad de Cuidando Juntos, que está enmarcada en nuestra iniciativa nacional de vinculación con el medio de Instituto Profesional AIEP, y este espacio ha sido diseñado como una invitación a reflexionar que todos juntos sobre estos temas que son profundos, son difíciles de abordar, pero son esenciales para nuestra manera de cuidar y de cuidarnos. Hoy vamos a explorar la importancia de poder comprender y gestionar este dolor emocional y los temores asociados a una pérdida significativa, integrando una mirada más bien compasiva como recurso fundamental para nuestro bienestar y también el de quienes nos cuidamos. Para guiarnos en esta conversación, tenemos el honor aquí de contar con Paula de la Cerda, quien la presento, psicóloga y coach profesional, cuya trayectoria destaca por su dedicación al acompañamiento de personas y familias que han enfrentado procesos de cambio y experiencias dolorosas, como es el caso del duelo. A todo esto, bueno, Paula es cofundadora de Humanicemos, es una organización que se dedica a dignificar la experiencia de cuidar, ofreciendo apoyo a cuidadoras y cuidadores de personas mayores y fomentando todo tipo de relaciones positivas también con uno mismo, con los demás y con el entorno. Su enfoque integrador y sensible la convierte en la persona ideal para poder ayudarnos a navegar por estos temas que son tan relevantes. Los invitamos a participar activamente. Escríbanos en el chat todas las dudas que vayan surgiendo, lo que vaya ocurriendo. Ustedes van escribiendo nomás. Después vamos a tener una instancia también para juntarnos todos. Yo les voy a dar el pase, nos vamos a reunir también para aprovechar ese espacio, para plantear quizás nuevas preguntas y poder reflexionar también sobre el rol que desempeñan como cuidadores, ustedes mismas, siempre con el propósito de cuidarse mejor a sí mismos mientras cuidan de otros. Al final vamos a ir contestando también a cada pregunta realizada, a las que alcancemos, por supuesto. Bueno, sin más preámbulos, no les voy a dar la lata, les doy el pase aquí a Paula. Paula, bienvenida, adelante. Muchas gracias, Jorge. Muy bienvenidas todas. Parece que habemos más mujeres que hombres, definitivamente, así que sean todas muy bienvenidas a este espacio. Voy a compartir pantalla para partir. Tucum, tucum, tum. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se ve, Jorge? Perfecto. ¿Sí? Sí, súper bien. Muchas gracias por esa presentación. Mientras te escuchaba pensaba en las distintas cosas que me ha tocado hacer y sin duda creo que lo que más representa o lo que más importa en este momento tiene que ver con que finalmente entre todas las cosas que uno ha hecho es que soy mujer, soy mamá, soy hija y soy cuidadora. Así que desde ese lugar espero que tengamos un espacio de encuentro, un espacio de reflexión conjunta que nos permita hacernos preguntas difíciles, pero que también nos permita ampliar nuestras posibilidades de pensar sobre nosotros mismos, sobre la labor que hacemos y sobre también nuestra relación con quienes cuidamos. Así que, sin más preámbulos, como decía Jorge, vamos a empezar y desde ese lugar como... Espérenme, aquí, un segundín. Ahí. La agenda de hoy día va a estar marcada por 3 momentos donde vamos a partir conectándonos con cómo llegamos, luego para poder revisar ciertas características propias de nosotros como cuidadores y entrar luego a un tema, como bien decía Jorge, que no es fácil, pero que vale la pena a veces detenernos a conversar, como es el de las pérdidas, para poder finalizar tocándonos el propio corazón y conectándonos con
con nosotros mismos respecto a que somos nuestro mejor recurso para sobrellevar también las relaciones difíciles y las emociones difíciles que nos toca enfrentar en el día a día. Ay, perdón. Entonces, en primer lugar, la primera parte de esta conversación o de esta charla va a estar centrada en cómo llego a este espacio y no me cabe ni una duda que varios de nosotros llegamos corriendo, atareados, con la sensación de que quizás dejamos algo pendiente, algunos quizás se nos había olvidado, otros lo habíamos agendado, en fin, como eh, haciendo distintas cosas y encontrándonos con la posibilidad de detenernos en 1 hora y media de charla o de conversación. Y por eso es que en el fondo no podemos empezar sin detenernos y tomar un poco conciencia en cómo estamos llegando a este momento, ¿sí? En primer lugar, nuestro nivel de energía, nos sentimos muy cansados. Si viéramos esas distintas caritas que están en la imagen, siento que estoy en mi peor momento, estoy desenergizado. Creo que estoy agotado o es un momento hoy día mejor que quizás el que fue ayer a este mismo horario. También nuestro nivel de atención. Vengo cargado de preocupaciones o de alguna manera estoy despejado para escuchar y para encontrarme con lo que aquí va a suceder. La temperatura. Siento frío, calor. ¿Hay alguna corriente de aire a mi alrededor? Y finalmente, no menor, estoy cómodo. Estoy bien sentado. ¿Qué tal está mi silla? ¿Mm? Tengo agua. Alcancé a ir al baño. ¿Necesito un café? El que necesita el café vaya corriendo, se lo arma y vuelve para poder hacer de este espacio un espacio confortable. Porque en la medida que se vuelve confortable también podemos darnos la oportunidad de conectarnos y de explorar en nosotros mismos y en los temas que vamos a conversar. Vamos a impartir tratando de aterrizar, tratando de detenernos, como conversábamos, de este sinfín de cosas que probablemente nos tienen atareados. Y para eso los quiero invitar a hacer un ejercicio muy cortito que podemos hacer cuantas veces queramos y que por cortito no deja de ser poderoso y nos permite también situarnos y fácil aterrizar, ¿sí? Así que les quiero pedir que cada uno de ustedes busquen una postura cómoda, se sienten en la silla buscando probablemente sentarse sobre sus isquiones, tratar de buscar una postura que les permita tener los pies apoyados en el suelo, ¿sí? Y imaginarse que tienen un hilo que les tiraran desde el techo que los permite erguir, pero con los hombros relajados, no tensos, ¿sí? Relajemos nuestros hombros y pongan sus manos sobre sus piernas. Y los invito a cerrar sus ojos. Cierren sus ojos y sientan su respiración suave o atareada, dependiendo de cómo esté siendo en este momento. Y los quiero invitar a concentrarse en su respiración. Y este ejercicio de concentración respiratoria implica que voy a inhalar en 4 segundos, es decir, tomo aire en 1, 2, 3, 4. Luego lo retengo o lo mantengo en 1, 2. Y luego lo exhalo, es decir, lo expulso por la boca suavemente en 8. Cuando creo que ya estoy sin aire, retengo la respiración por 2 segundos. Y ahora volvemos nuevamente a inhalar en 4, mantener en 2, exhalar en 8, sin respirar en 2. Vamos de nuevo.
Inhalemos en 4, mantengamos en 2, exhalemos en 8, y mantengamos el aire en 2. Una última vez, inhalemos en 4, mantenemos en 2, exhalamos en 8, y retenemos en 2. Poco a poco sentimos nuestros hombros y abrimos nuestros ojos. Y así sin más, en un par de momentos, hemos buscado centrarnos y estar en el aquí y en el ahora, conectarnos con este momento para poder dejarnos sorprender, aprender, pensar, divagar juntos también. Tenemos una primera gran pregunta. ¿Quién de los que estamos acá eligió ser cuidador? Tómense un momento para pensar. ¿Es algo que escogí? ¿O es más bien un proceso de aceptación de algo que me tocó vivir? En la mayoría de las personas, el ser cuidador no ha sido una elección. Ha sido más bien una respuesta a circunstancias particulares que nos han llevado a tomar la decisión de aceptar este lugar de cuidador. Y el cómo aceptemos este lugar va a depender de distintos factores, como por ejemplo, cómo percibo el rol de cuidador, es decir, creo que ser cuidador es algo que me hace bien, que hace bien a los demás, es algo que tengo que hacer porque no hay de otra, ¿sí? Las razones por las que me convertí en cuidador, la relación que establezco con la persona que cuido, es muy determinante también en cómo me vivo esta experiencia. La relación con el resto de los familiares, sean míos o sean de la persona que cuido. Y también nuestra propia biografía, es decir, las circunstancias que me ha tocado vivir, aquellas dolorosas y también aquellas felices, también me tienen en este momento en el lugar de ser cuidador. Entonces, viendo que si bien muchas veces no ha sido una elección consciente, es una elección o es un rol que depende de estos distintos factores y que por tanto implica una serie de circunstancias en mi vida. El ser cuidador es un trabajo arduo que no cesa. En muchos casos es de dedicación exclusiva y en muchos otros es de tiempo completo. La diferencia de un cuidador respecto al grado de dependencia, al género que tengo, ¿verdad? Si soy mujer, si soy hombre, si tengo apoyo, si no lo tengo, mi situación económica, son distintas condiciones que determinan también cómo me vivo el ser cuidador. Pero no hay ni una duda de que el ser cuidador tiene implicancias a nivel físico, es decir, el cuerpo se ve implicado, mis emociones, mi realidad social y también mi psiquis o mi mente. Y desde ese lugar es probable que todos nosotros reconozcamos que hay distintos tipos de tareas que hacemos, pero sabemos que el ser cuidador es mucho más que hacer tareas. ¿Por qué? Porque el ser cuidador es un trabajo, es una labor de mucho involucramiento emocional. Es un trabajo emocional, ¿sí? Entonces, si bien hay tareas instrumentales, que probablemente ustedes las reconozcan con facilidad, es decir, hay tareas instrumentales como cocinar, limpiar, mantener el orden, ¿verdad?
lavar ropa. También hay tareas de asistencia o de apoyo personal, como alimentar, vestir, bañar, encremar, ¿sí? Afeitar, lavar los dientes. Pero además de estas tareas que sabemos que son clave en nuestro rol de cuidador, hay otras que a veces no tenemos conciencia, que también son parte fundamental de nosotros como cuidadores y que, digámoslo, son a veces las más difíciles, que tiene que ver con las tareas de apoyo emocional, es decir, estar para el otro. ¿Cuánto logro estar para el otro? Porque una cosa es estar viendo el celular y estando al lado del otro, y otra cosa es trabajar o cultivar la disponibilidad emocional para que el otro sienta que me puede plantear, si es que lo puede hacer, alguna necesidad, o para que se sienta que me interesa, o para que se sienta amado o cuidado en el trato que le doy. Las tareas de apoyo emocional tienden a ser muy difíciles, muy desgastantes, ¿sí? Y a veces sucede que las tareas instrumentales preferimos hacerlas porque el desgaste emocional es menor. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno cuidando, alguien llega y te dice, te ayudo, te hago el almuerzo, y uno tiende a decir, no, quédate tú con mi mamá, yo voy a hacer el almuerzo, ¿sí? Porque son tareas instrumentales que como nos demandan emocionalmente menos energía, tienden a ser tareas incluso de alivio o de respiro. Es decir, puedo pensar en otras cosas mientras barro, pero mientras te estoy encremando o acompañando, también tengo que tratar de estar contigo en ese momento, ¿sí? También hay tareas de supervisión que no son fáciles, que nos hacen muchas veces también molestarnos, eh, frustrarnos. ¿Por qué? Porque las personas mayores a quienes cuidamos a veces tenemos que intencionar que sigan intentando hacer ciertas actividades por sí solos, pero necesitan un alto grado de supervisión, de compañía. Y eso implica también de parte de nosotros estar atentos. Es decir, no puedo estar haciendo otra cosa y hacer como si te acompaño, porque eso puede determinar que te caigas, eso puede determinar que tengas alguna situación de riesgo siendo la persona que cuido. Y por último, una tarea no menor que a veces creemos que no es tarea y que bueno, hay que hacerla nomás, pero realmente es una tarea que tiene que ver con organizar, ¿sí? Distribuir funciones entre familiares cuando son mis hermanos o son mis papás quienes pueden aportar en el cuidado. Distribuir también apoyos con vecinos o con otras personas de distintos servicios, a veces incluso con un tercero a quien yo contrato para que cuide en ciertos momentos a mi familiar o a quien está bajo mi responsabilidad. El pedir horas médicas, sabemos que es una inversión de tiempo y a veces, por Dios, que pasamos rabia haciendo las gestiones de conseguir horas, ¿sí? Y lo mismo el tema de llevar las cuentas y hacer otras tareas de organización que son también de bastante tiempo el que piden de nosotros. Es decir, las implicancias de ser cuidador pueden ser vistas como tareas y numerarlas como la cantidad de cosas que hacemos, pero en la realidad las implicancias de ser cuidador tienen que ver con la calidad relacional y emocional del trabajo que hacemos. Por lo mismo, el ser cuidador nos hace convivir con distintas emociones. Hay momentos en los que estamos tristes, hay momentos en que estamos contentos, estamos orgullosos de lo que hizo quien cuidamos. Hay momentos que estamos muy frustrados o sentimos impotencia. Hay momentos que nos sentimos culpables, ansiosos, ambivalentes, como que te quiero ayudar pero no tengo ganas. Hay momentos que sentimos verdaderamente rabia porque no quiero estar haciendo esto en este momento. Hay momentos que sentimos dolor por cómo está a quien amamos. Y también hay momentos en los que sentimos esperanza y la alegría de poder hacer y acompañar en el momento en que está la persona que cuidamos. Todas estas realidades que probablemente ustedes sienten que tocan su vida, nos permiten de alguna manera pensar en que podríamos hacer una categorización muy simple, es decir, no se ajusta a la realidad que es infinitamente más compleja,
pero una categorización que nos permite hacer referencia a distintos tipos de cuidadores, ¿sí? Y desde ese lugar tenemos al cuidador superhéroe, que tiende a ser el cuidador que dice, yo siempre puedo, encárgamelo a mí, que yo lo haré. Tenemos el cuidador desconectado, que dice, yo tengo que hacerlo. Tenemos el cuidador sobreexigido, que dice, ok, lo debo hacer. Está conectado permanentemente con el deber. Y tenemos al cuidador consciente, que es el que conscientemente dice, yo necesito y yo quiero. Pueden haber muchos otros tipos y probablemente nosotros mismos en los distintos momentos de nuestro ejercicio como cuidadores transitemos de un tipo al otro. Pero hay ciertas características propias de cada uno que queremos compartir para ir también viendo cómo nos vamos sintiendo identificados o no con uno u otro tipo. El superhéroe. ¿Cuántos de quienes estamos aquí presentes sentimos que todo lo podemos, que no hay límites, que me pidas lo que me pidas, yo lo voy a hacer? Son cuidadores que tienden a identificarse, es decir, creen saber lo que el otro necesita. Creen ser empáticos, pero no lo son, porque no están concentrados en las necesidades del otro, sino más bien en lo que ellos creen que el otro necesita. Es decir, yo te abrigo porque yo tengo frío, o te doy más ración de almuerzo porque hasta ahora yo tengo tanta hambre. Es decir, creo saber lo que tú necesitas para estar bien y eso es lo que proveo. Y por tanto, soy más bien sobreprotector, doy poco espacio para preguntar o para tener tu visión como persona que yo cuido. ¿Por qué? Porque yo sé. Y además de saber, creo ser el que mejor lo hace. Por tanto, cuando me ofrecen ayuda, no sé, ayúdame, pero hazlo así, así y así. Es decir, no ayudes a tu manera, no se hace así. A mi mamá le gusta que se la peine o se le lave el pelo de esta manera. Es decir, tiendo a creer que sé y que lo puedo hacer mejor que cualquiera que quiera ayudar. ¿Sí? Y por lo mismo, soy poco flexible. ¿Por qué? Porque otras maneras de hacer las cosas me incomodan. ¿Mm? Y quiero mantener el control, es decir, todo lo que se hace lo quiero saber. Es decir, si te voy a dejar a cargo, cuéntame luego cada cosa que hiciste con mi mamá, con mi hijo, con mi hermano. Son personas que pareciera ser que tienen una energía infinita. Uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo se cansa esta persona? Pero a pesar de tener aparentemente esta energía infinita, somatizan. Les duele la espalda, no saben bien por qué, pero tienen distintos problemas como físicos, donde tienen insomnio, problemas gástricos. ¿Por qué? Porque no tienen límites. Luego vamos a ver una segunda posibilidad, que son los desconectados. Los desconectados, muchos nos hemos visto en ese lugar, tiene que ver con cuando uno funciona en piloto automático. Es decir, pareciera ser que emocionalmente no estoy enchufado contigo. No estoy seguro si te sientes bien, si te duele lo que te estoy haciendo. Tú me dices, no me encremes tan fuerte y yo te digo, pero ¿cómo? Si te estoy encremando bien. Es decir, son personas que están más bien dedicadas a ser funcionales. Hacen lo que deben hacer, cumplen la rutina, pero como están desconectados, están poco concentrados, están como distraídos. Y eso hace que a veces tengamos altas tasas de errores y que nos cueste mucho también disfrutar de cuidar al otro, porque estoy más bien concentrado en la cantidad de cosas que tengo que hacer. Aquí lo clave o lo relevante tiene que ver con que me desconecto porque no tolero la incomodidad. ¿A qué incomodidad me refiero? Me refiero a la incomodidad de sentir, ¿sí? Por ejemplo, me pasaba con una señora que cuidaba a su mamá, que tenía una relación muy tortuosa, una relación muy difícil la de ellas dos, y hoy día ella cuida a su mamá. Y ella funciona como una desconectada, porque si se conecta, le va a pasar factura y puede hacerle daño a su mamá. Entonces, por eso prefiere hacer sus tareas rutinarias
a conectarse emocionalmente y decir, mamá, ¿por qué estoy haciendo esto cuando tú debiste cuidarme y yo no debí ser quien está haciendo esta tarea? Y entonces eso puede hacer que efectivamente la duche con brusquedad o le tire la cuchara en vez de pasársela con amabilidad. Y ante ese temor, prefiero desconectarme. Luego tenemos al sobreexigido. Probablemente no nos cuesta encontrar cuidadores sobreexigidos a nuestro alrededor. Está en constante tensión, su cuerpo está tenso, ¿cierto? Y se sienten atrapados, sienten que no hay alternativa. Esto me tocó y soy víctima de estas circunstancias. No hay nada que pueda hacer, lo debo hacer. Y siento que me tengo que poner y poner cosas encima y voy encorvándome y encorvándome solamente porque es lo que debo hacer. No importa si lo quiero y no importa si puedo pensar en hacer las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque este es un yugo y es una carga pesada que debo llevar. ¿Sí? Por lo mismo, son personas que están en la constante queja. Mamá, yo te dije que tenías que abrigarte o te ibas a resfriar. O le dicen a los hermanos que ustedes no saben lo que es cuidar a mi mamá. Es decir, están permanentemente conectados con el resentimiento y la frustración. ¿Por qué? Porque están molestos. Porque quizás no quisieran estar haciendo lo que hacen. Y sienten que, como no hay alternativa, tienen que solamente refunfuñar entre dientes. ¿Sí? Están ansiosos muchas veces y se les ve estresados y por lo mismo tienen problemas de salud crónicos, es decir, se enferman y se enferman en cosas graves, ¿sí? Se enferman de cosas graves. Y en el fondo tienen una sensación permanente de que al otro le tienen que exigir y por tanto se tienen que autoexigir. Es decir, no solamente es como, pero ¿cómo, hijo? Si te dije que tenías que esperarme para ponerte los zapatos, sino que también se autoexigen, es que no lo estoy haciendo bien, y se culpan, porque saben que a veces no tratan con amabilidad, que a veces son bruscos en su forma de relacionarse, ¿sí? Y tenemos, en último término, por poner en esta categorización, al cuidador consciente, ¿sí? El cuidador consciente es el cuidador que está conectado con el otro, que hay momentos que goza con el otro, que se pueden reír juntos, que a momentos efectivamente siente que el cuidar a esta persona también lo sana, le hace bien. ¿Mm? Estoy cansada, pero conozco mis límites, soy capaz de pedir ayuda y sé también cuáles son mis necesidades. Es decir, yo necesito en algún momento del día darme un momento de respiro o necesito, mientras la persona a quien cuido está durmiendo siesta, hacer algo que me guste. Son más abiertos en la comunicación, son más flexibles, escuchan otras ideas o formas en las que puede mejorar la calidad de su cuidado. Y por lo mismo son positivos, ¿sí? Tiran para arriba, buscan en la alegría, en la aceptación, también recursos que les permitan sobrellevar una tarea que es ardua, que es intensa y que no cesa. Entonces, mirando brevemente esta categorización, que como digo es simple, ¿sí? Ni una se ajusta a nuestra propia complejidad, pero sí vale la pena hacernos la pregunta de con cuál modo de funcionamiento me identifico más. ¿Me siento más cerca del superhéroe, del desconectado, del sobreexigido? ¿O siento que me encamino al cuidador consciente? El solamente hacernos esta pregunta nos permite tomar conciencia de elementos que quizás hasta ahora no nos habíamos enfrentado. Quizás nunca me había preguntado de, oye, sí, en verdad esto de creer que me las puedo todas, me puede pasar la cuenta. O puede tener que ver con que entonces no le doy al otro la posibilidad de crecer o a los demás la posibilidad de participar. ¿Sí? O el ser sobreexigido efectivamente me pone en un lugar de que fuera el mundo oscuro. Y es bueno preguntarse si quiero vivir en un mundo oscuro.
Por tanto, nuestra actitud positiva, negativa, resistente, nuestros pensamientos y también nuestras acciones concretas, si son amorosas, son indiferentes, son realizadas desde la rabia o desde la frustración. Todo aquello repercute en mi manera de cuidar. Y porque buscamos cuidar y cuidarnos, es que efectivamente no podemos dejar de pensar que el conectarnos con estos elementos y con estas preguntas nos ayudan también a conectarnos con lo que amamos, con lo que queremos y con lo que nos falta, con lo que todavía podemos transitar para alcanzar una mejor versión de nosotros mismos y para que quien cuidamos esté también en mejores condiciones. Y ahí aparece un gran tema, el tema de las pérdidas y del dolor emocional. ¿Por qué? Porque es imposible cuidar sin sentir dolor, porque estamos cuidando a alguien frágil, a alguien que quizás se encamina a la muerte, y porque eso nos afecta, nos duele, nos interpela. Y ahí entonces surgen preguntas y cuestionamientos respecto efectivamente a una pregunta existencial que acompaña al hombre desde que el hombre es hombre y que tiene que ver con ¿cuánto pienso en la muerte? ¿Me importa la muerte? ¿Pienso en qué va a pasar con quien cuido cuando yo muera? ¿O más bien pienso permanentemente en qué va a ser de mí cuando mi hijo, padre, hermano, a quien cuido, fallezca? Quizás algunos de nosotros jamás nos hemos hecho esta pregunta porque es tan incómoda que preferimos navegar sin hacerla. Algunos de nosotros quizás también no hemos perdido a nadie, entonces creemos que son preguntas poco atingentes, de las que verdaderamente no vale la pena detenerse a reflexionar. Pero lo que sí es real es que la muerte siempre significa que amé, ¿sí? Muere algo que yo amo y por eso se vuelve una pérdida emocional. Entonces, si bien no todos quizás ha muerto alguien físicamente que amamos o que ha sido significativa para nosotros, la realidad es que todos hemos perdido algo al estar sentados acá. Es la vida, es la realidad y es la realidad de ser cuidador. Algunos de nosotros perdimos alguna oportunidad laboral, otros de nosotros hemos perdido relaciones afectivas, algunos quizás hemos debido abandonar nuestros propios sueños por cuidar, algunos hemos perdido un trabajo, un estatus, recursos económicos, algún amor, un ser querido. Y muchos también a ratos nos hemos perdido a nosotros mismos, olvidándonos por completo en la labor de cuidar. Y dentro de la psicología existe un concepto para hablar de las pérdidas que se llama duelo, ¿sí? Y la realidad es que todos tenemos algún duelo, todos hemos perdido algo, una mascota, una casa, un deseo. No solamente tiene que ser con la muerte física de alguien. Y así como todos hemos perdido algo, algún día nosotros mismos seremos los perdidos. Es decir, alguien nos dolerá a nosotros también, porque en algún momento alguien también nos va a perder. Pero lo impresionante de esto es que la pérdida es significativa cuando es algo que se ama. Y ese es el valor de tocar el tema de la muerte o de las pérdidas. Tiene que ver con tocar el valor de lo que amo, ¿sí? Y de qué va a pasar conmigo cuando deje de estar aquello que amo. Y así entonces nos encontramos con esta mirada, ¿verdad?, que ofrece la psicología de un concepto que es el duelo y que muchos hemos escuchado, muchos tenemos conciencia de haber vivido, otros creemos que ha vivido el vecino o que ha vivido alguien en la televisión, pero que a mí todavía no me toca vivir. Y en la realidad, el duelo significa
que nos enfrentamos a una dificultad de aceptar una pérdida. Es decir, cuando me cuesta aceptar que perdí algo, ya estoy viviendo un duelo, ¿sí? Y la palabra duelo viene de la raíz, viene de dos etimologías, pero su principal etimología por siglos fue batalla. Es decir, el duelo, si recuerdan, en otras épocas, los duelos eran cuando se enfrentaban dos personas porque había que restituir el honor de alguien o había que tener una persona que triunfara o que decía la verdad sobre la que no, en fin, y se hacían estos duelos entre hombres principalmente. Pues bien, la palabra duelo, que implica batalla, implica con esta batalla interna que yo experimento por tener que aceptar una pérdida que no quiero aceptar. ¿Por qué no la quiero aceptar? Porque me duele, porque me entristece. ¿Mm? Por tanto, la batalla es parte del duelo. Y lo que es muy, muy importante tener a la vista es que el duelo es inherente a la realidad psicológica, por tanto es un proceso natural. Nadie puede saltarse el duelo. No existe quien no tenga un duelo. Y por tanto no es una enfermedad. Cuando uno ve a alguien que dice, uy, está de duelo, a uno le puede dar tristeza, le puede generar empatía, pero la realidad es que es un proceso que tiene que atravesar. Como muy bien dice aquí, es un proceso que se atraviesa, se transita emocionalmente por el duelo. No es un problema que se resuelve, no es un checklist, ¿sí? Entonces, para poder enfrentar y vivir un duelo, tengo que dejarme experimentar por las emociones que el duelo va a provocar en mí. No le puedo hacer el quite al dolor, a la tristeza, a las ganas de dejar de vivir o de existir, ¿sí? Y entonces, desde esa perspectiva, el duelo se vuelve un trabajo de adecuación, es decir, cómo voy transitando hasta que siento que puedo volver a vivir con esta pérdida. Y por tanto es un proceso consciente. En la medida que soy consciente, puedo ir avanzando porque transito por mis propias emociones. Las reconozco en mi cuerpo y desde el reconocimiento emocional y físico puedo entonces avanzar, aceptar, ¿sí? Y gestionar esas emociones. Es decir, puedo tener mucha, mucha rabia. Esto es de una injusticia feroz. Pero al poder yo decírmelo a mí misma y decir, esto es de una injusticia feroz, Dios mío, ¿por qué has permitido esto? Es que puedo hacer algo al respecto. Es decir, tomar conciencia sobre esa emoción me permite poder sentirla y por tanto poder gestionarla y hacer algo con ella. ¿Sí? Lo mismo si tengo mucho miedo. El miedo sabemos que es una emoción básica que nos protege, que nos prepara. Por tanto, no tengo que dejar de sentir miedo, al igual que la rabia. La rabia también es una emoción que nos moviliza, que nos impulsa, que nos lleva a actuar. Por tanto, son emociones que por incómodas que sean, son necesarias de vivir y transitar. Y entonces sí podríamos decir que el duelo como fenómeno emocional se caracteriza por una profunda tristeza, por una ausencia de interés en el mundo, es decir, lo que está pasando afuera no me importa. Llegan los nietos y me empiezan a contar cosas que hacen y pareciera ser que yo no lo puedo escuchar. Nada importa ahora que no está mi enamorada o que está mi esposa, ¿sí? Y el dolor que siento pareciera ser que es insoportable y que nunca va a pasar. Es así como nos sentimos en un duelo, sea por la muerte de un ser querido, sea por la pérdida de un trabajo, sea por el abandonar un sueño. Y desde esa perspectiva, entonces, nuestras manifestaciones comunes en este proceso que tenemos que transitar tienen que ver con que cuando perdemos algo significativo me siento confundido, siento que ya no tiene norte mi vida, ¿sí? La pusieron patas para arriba, mi vida.
Y entonces, ¿cómo acepto vivir con esta ausencia? Y ahí me resisto, ¿verdad? No quiero vivir sin ti, no quiero vivir sin este trabajo que me da una identidad. Yo siempre fui el doctor y ahora que ya no puedo ser médico, ¿quién soy? ¿Mm? Destiné mi vida completa a, a ayudar en un consultorio. Estuve en turnos infinitos, no vi crecer a mis hijos y ahora que ya soy una persona mayor y no puedo ejercer como médico, me quedo sin sentido. ¿Cómo aceptar vivir con esa falta? Y ahí entonces aparecen, ¿verdad?, sentimientos como veíamos de temor, de culpa, de lo que hice y dejé de hacer, por qué no estuve más contigo, por qué no te aproveché más, por qué no te fui a ver más seguido, ¿verdad? También de soledad, no soy nadie sin ti. ¿Con quién voy a conversar mis problemas? ¿A quién le voy a contar mis alegrías? También aparecen sensaciones físicas, la sensación de ahogo, ¿m? Que es una sensación que yo creo que muchos de nosotros reconocemos, también conectada con la sensación de angustia, de que se me aprieta el pecho, se me aprieta la guata, en buen chileno, ¿sí? Esa sensación de vacío. Son sensaciones físicas que experimento en mi propio cuerpo y que es imposible eludirlas en un proceso de duelo. También mis pensamientos, mi cognición, es decir, mi intelecto se ve confundido. Me confundo, pierdo la noción del tiempo, me quedo centrado en el pasado, en rememorar lo que fuimos y me cuesta volver a vivir el ahora. Estoy permanentemente preocupado, todo me parece que me irrita, me molesta. Por tanto, en el fondo, me cuesta vivir en el día a día. Y te escucho, estoy segura que me llamaste de la cocina. Es parte del duelo, es parte de un proceso natural que vivimos todos los seres humanos, ¿sí? No es una enfermedad, es parte de lo que se espera que vivamos en un proceso doloroso de pérdida. Y así también distintas dificultades para dormir, me despierto a medianoche y nunca más pego un ojo, llorar desconsoladamente o sin motivo. Estoy en un lugar y en buen chileno apito escopeta, me pongo a llorar, no sé qué me pasa, ¿sí? Ya no tengo hambre o me lo como todo. Todas estas son manifestaciones de dolor. Y ustedes probablemente han vivido en carne propia o han escuchado las fases del duelo. Muchos dicen, ¿cuánto dura un duelo? Uy, tanto tiempo que lleva doña María con esta pena y todavía no se le pasa. El tiempo es relativo. Lo importante es que vayamos transitando por estas distintas fases del duelo, que a todo esto, como se ve en esta imagen, no son lineales, ¿sí? Porque yo avanzo y retrocedo, porque creo que estoy mejor y vuelvo a sentirme con la soledad y el vacío del primer momento. Vamos saltando, porque también nuestra mente nos sabotea, nos juega malas pasadas, saltimbanquea, dice por ahí un filósofo. Y en ese saltimbanque avanza y retrocede. Pero sí tenemos en el fondo esta distribución de fase que hizo una psiquiatra muy importante de nuestro tiempo que se dedicó por entero a estudiar el dolor de las pérdidas y que nos plantea que efectivamente cuando perdemos algo, lo primero que nos pasa es estar en una fase de negación. Es decir, esto no pasó. Y sigo haciendo mi vida como si esto no hubiera pasado. Hay una mujer que yo quiero mucho que en un duelo que vivió por la muerte de sus padres, les ponía la mesa todos los días. No aceptaba que esto ya hubiera cambiado, ¿sí? Era incrédula. Y es necesario en este primer momento, es nuestro mecanismo. Ella tenía el mecanismo de poner la mesa y era lo que le ayudaba a seguir viviendo, porque si se conectaba de golpe y porrazo con la experiencia de la pérdida, no podía seguir respirando. Por tanto, la negación es una fase natural y que todos vivimos en cierta medida. No es raro que alguien que ya por algún tipo de enfermedad no puede manejar, de repente se vea que se está subiendo al auto.
como que se le olvida, que ya no está en condiciones de manejar. O alguien que ha perdido un trabajo, se levanta a la misma hora de siempre y se encuentra que está tomando desayuno, pero no tiene a dónde salir. De esta negación pasamos a la ira. La ira es una emoción que creemos asociar a la rabia, pero la ira tiene su base más profunda en el miedo, ¿sí? Y pasamos a esta ira que nos envuelve, que, que es que estoy muy, muy enfadada o enfadado, que siento que esto es una injusticia, que esto es absurdo, que esto no debería estar pasando, que por qué me pasa a mí, ¿sí? Y estoy furioso, tengo miedo de qué va a ser de mí si asumo que esta pérdida es real. Luego vienen momentos de negociación, ¿sí? Yo creo que probablemente todos nos hemos encontrado cuando hay un momento del día en que no pensamos en quién murió y nos da culpa. Nos empezamos a asustar de si lo olvido, de si puede pasar que vuelva a ser feliz y no sea fiel a lo que tuvimos. Y entro en esta tensión donde hay momentos del día que puedo estar bien y otros momentos del día que tengo que volver a sentirme muy triste, ¿sí? Entonces, una parte de mí quiere avanzar y una parte de mí me quiere retener. Luego viene esta fase de la depresión, que es una fase que no es la del cuadro clínico, cuando nos diagnostican de depresión, sino que tiene que ver con el vacío, con la sensación de no querer estar, ¿sí? Y cuando ya voy comprendiendo que no quiero estar, lo más probable es que algo me impulse a estar, a dar el salto de quedarme aquí, de no abandonar la vida. Y ahí entonces entro en este estado de aceptación, con dolor, pero acepto esta pérdida. La integro, la hago parte de mi vida y sigo viviendo. No voy a ser nunca más el mismo. Tengo cosas nuevas propias de este proceso y hay cosas que nunca más voy a volver quizás a experimentar. Pero acepto vivir con esta nueva versión de mí mismo. Y por eso es tan interesante hacer una distinción entre lo que entendemos por dolor y sufrimiento. Porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento se puede parar, ¿sí? Porque el sufrimiento tiene que ver con que el dolor que siento por esta pérdida hace que no quiera avanzar, que me encuentre en esta experiencia de batalla de la que viene la palabra duelo. Y entonces me resisto y choco con la realidad. Y entonces sufro. Sufrir es absolutamente parte de vivir un dolor tan grande, pero es una elección quedarse en el sufrimiento o avanzar. Entonces, cuando tomo conciencia que me estoy resistiendo, que me estoy revolcando en el dolor, que no quiero avanzar, porque no quiero permitirme una nueva oportunidad, ya solamente tomar conciencia de aquello me posibilita generar caminos para decir, ok, este sufrimiento puede cesar. Por eso mucha gente pide ayuda psicológica, por eso mucha gente busca apoyo en distintas espiritualidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sufrimiento es algo que podemos frenar para poder seguir viviendo con una mejor calidad de vida después de una pérdida significativa. Y aquí entonces nos encontramos muy brevemente con cómo estos tipos de cuidadores que vimos inicialmente también se viven la muerte o las pérdidas, ¿sí? Y entonces nos encontramos con que el superhéroe que todo lo puede, que es incansable, siente que el duelo es parte de la vida, como no le dis más vuelta, no le dis más vuelta, ya, no te compliquís, no se detiene, no se conecta con todo lo que le significa, pero busca una nueva misión. Yo conozco a alguien muy querido que es una superhéroe a toda costa y se le murió el papá
y al mes estaba cuidando a la vecina. Busca una nueva misión. En el desconectado, el duelo es algo en lo que como no queremos pensar cuando perdemos a alguien, como que es mejor evitar sentir. Y por tanto son duelos largos, chiclosos, que pareciera ser que no avanzan, ¿sí? Porque no sé cómo integrarlos, porque como no me detengo, no me conecto, es difícil integrarlos para luego, por ejemplo, escuchar una linda canción y sonreír, porque me trae un bello recuerdo. No, me desconecto para no sentir. Por tanto, se vuelven duelos largos y pesados. El sobreexigido piensa permanentemente en la muerte, en la propia y en la del otro, y sufre intensamente. Sufre con el deterioro del otro, sufre con su propio deterioro, es decir, está todo el tiempo en este lugar de resistirse para avanzar por las fases que el dolor sí o sí va a generar en él sí mismo. Y finalmente nos encontramos con el consciente, ¿verdad? Que sufre, luego integra y es capaz de asumir una vida con este dolor o con esta pérdida y enfrenta su situación personal desde una nueva perspectiva. Es decir, es la persona que por transitar en estas distintas emociones, por sentir el vacío, el dolor, las ganas de no vivir, pero también a ratos la fuerza de la vida, es que es transformado en el proceso de duelo y por tanto no vuelve a ser nunca el mismo. Y tiende a ser alguien quizás más profundo, más sensible, más agradecido, porque ya sabe lo que es perder algo muy amado. Y entonces los duelos nos invitan a vivir la pérdida, pero ver luz al final del camino para poder ponernos de pie, como esta flor que sola se mantiene, ¿sí? Y por eso está esta relación con la batalla. Una parte de mí quiere morir, pero una parte de mi psiquis, quiere avanzar, quiere volver a sentir felicidad, quiere volver a reírse, quiere volver a disfrutar una fiesta. Hay una mujer también muy querida por mí que demoró 4 años en volver a celebrarse un cumpleaños. No era capaz de disfrutar de su propia vida. Y hoy día celebra el cumpleaños, el santo, o sea, oportunidad que haya, la busca celebrar, porque se reencontró, creció, y hoy día siente que la mejor manera de honrar a esta persona tan amada es viviendo con alegría lo que le toca vivir, viviendo con gratitud lo que le toca enfrentar. Y así entonces llegamos al tercer momento de este espacio de reflexión, que tiene que ver con la autocompasión. Ustedes dirán, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la autocompasión tiene que ver con el cuidarnos a nosotros mismos, el vernos a nosotros mismos respecto a estas cosas, a estas distintas realidades que hemos ido comentando. Pero para comprender lo que es la autocompasión, es fundamental partir por definir lo que es la compasión, ¿sí? Y la compasión es nuestra sensibilidad al sufrimiento personal y de los demás. Pero no es solamente nuestra sensibilidad, sino que también hay una motivación férrea, real, por querer aliviar o prevenir ese sufrimiento. Esa es la gran distinción entre compasión y empatía. Es decir, para ser compasivo, necesariamente soy empático, pero no toda persona empática es compasiva, porque yo puedo entender o comprender lo que te toca vivir, pero no necesariamente te quiero ayudar a aliviarlo. No necesariamente siento que tengo las herramientas o las posibilidades de prevenir tu dolor, perdón, tu sufrimiento, porque el dolor muchas veces no es posible prevenirlo. Entonces, la compasión, que es una experiencia humana
muy, muy profunda tiene que ver con el deseo de confortar y cuidar. Es decir, es muy probable que todos los que estamos acá hemos experimentado en un sinfín de oportunidades la compasión con los demás, ¿sí? Entonces, nosotros como cuidadores podemos ver con claridad el sufrimiento de los demás, podemos darnos cuenta de cómo aliviarlo y hacemos lo imposible para que mi mamá o mi hija estén cómodas, para que se vean bonitas, para que estén con la música que les gustaba años atrás. Es decir, estoy en esta actitud compasiva, pendiente del otro, atento al otro. Pero muchas veces, en el lugar de ser cuidador, nos cuesta mucho estar atento a nosotros mismos, ¿sí? Y nos cuesta montones recibir compasión de los demás. Entonces nos ofrecen ayuda, no, no te preocupes, estoy bien. O alguien nos dice algo como, oye, ¿has pensado que quizás podrías tomarte un respiro o podrías buscar una instancia para estar más tranquilo? Y a nosotros eso nos incomoda, hasta nos ofende. ¿Qué me quieres decir? ¿Que no soy suficiente? ¿Que no soy capaz? Entonces, es muy bonito detenernos a pensar en nosotros. Si yo soy capaz de brindar compasión y de dejar que otros me la den también, que yo pueda recibir la compasión de los demás cuando estoy triste, cuando vivo una pérdida o cuando estoy cuidando. Porque el encuentro con la compasión nos regala ternura, nos regala amabilidad. Porque para que haya compasión tiene que haber algo fundamental, que es que tiene que haber vulnerabilidad, tiene que haber espacio de mejora o espacio de algo que me duele, que me afecta. Si todo está fantástico, si todo lo puedo hacer por mí mismo, el otro no tiene ni una cabida en mi corazón. Por tanto, la compasión también implica espacios de intimidad, de contar al otro cómo me siento o lo que me pasa, lo que me aflige, lo que necesito, lo que anhelo. Y entonces la clave de volvernos compasivos es detenernos. Algo que pareciera ser tan difícil y lo tenemos mucho más a la mano de lo que pensamos. Creemos que detenernos es un lujo, ¿sí? Que hay que estar haciendo, no tengo tiempo para nada. Y creemos que esa es nuestra mejor manera de servir a los demás. Pero filosofías ancestrales demuestran que el detener físicamente el cuerpo, darse una pausa, respirar como respiramos al comienzo de este espacio, nos permite conectarnos con quienes somos. Y no podemos ser libres, no podemos ser felices si no estamos conectados con quienes somos. Por tanto, lo que tendemos a hacer es huir de la experiencia, no sentir, funcionar, funcionar, funcionar. Pero la invitación a una vida más plena, una vida más sana, es detente y siente. Otros pueden ayudarte a sobrellevar lo que estás sintiendo. Tú mismo, con tu fe, con tu fuerza, con tus recursos, puedes encontrar nuevas maneras de sostenerte ante lo que estás sintiendo. Date la oportunidad de sentir y ver que no vas a morir en el intento, sino que puedes disfrutar de algo que hasta ahora no te habías dado cuenta. Detenernos implica que tomamos conciencia de nosotros mismos. Y por tanto, detenernos implica que empezamos a ser más amables, porque yo al ser consciente de quién soy, también me reconozco en mis aspectos positivos. Y al ser consciente, en este momento soy consciente
de la temperatura, de mi nivel de energía, de cuán cómodo estoy y de mi nivel de atención. Es decir, detengo un segundo mi funcionamiento para conectar con cómo me estoy sintiendo y eso me permite quizás ponerme un chaleco, quizás tomarme un vasito de agua fresca, quizás estirarme. ¿Mm? Y el detenernos nos conecta con algo bellísimo que a veces entre tanta actividad nos cuesta, que es que nos permite conectarnos con las cosas pequeñas y sutiles, ¿sí? Quizás a quien cuido está muy malhumorado y tiende a ser poco agradecido conmigo y permanentemente hace que yo me sienta como frustrado, que sienta que esto no es justo, pero en algún momento de la semana me da las gracias. Y ese darme las gracias de esa persona en particular vale más que 20.000 gracias que me da otra persona. Estoy atento a eso pequeño y eso pequeño me da fuerza, me revitaliza, ¿sí? En un día en que estoy agotado, en que pareciera ser que está todo tan duro, tan difícil, que no siento que haya luz al final del túnel de mi día, me encuentro con una tórtola en mi ventana. O pasa un olor a pan recién hecho que me encanta. Es decir, al detenerme es que puedo percibir cosas sencillas y simples que no cuestan nada y que no van a cambiar sustancialmente mi realidad. Sigo siendo cuidador, sigo no teniendo los recursos para pagar todos los medicamentos, me siento solo, me duele la espalda, estoy durmiendo mal. Pero ese pequeño momento en que vi a esa tórtola en mi ventana me puede regalar luz, me puede regalar optimismo, me puede regalar conciencia de que estoy vivo y de que tengo cosas por las que agradecer. Y entonces aparece esta autocompasión, que es que me puedo tratar de manera más saludable a mí mismo. No puedo cambiar mis circunstancias, pero puedo hacer de mi vida un poco más amable. Ujú. Y para eso tengo que partir por conectarme con mis propias necesidades, porque somos los últimos en ir al doctor, somos los que nunca tenemos tiempo para ir a la peluquería, ¿para qué? Además, ¿en qué minutos? Si no tengo momento. Nos cuesta cocinarnos para nosotros mismos, estamos tan afanados haciendo las cosas para los demás, que se me olvida que me encanta el pastel de papa y un día me voy a hacer pastel de papa. Nos cuesta pedir regalos de cumpleaños, quizás queremos que nos inviten a comer un helado. ¿Mm? Quizás necesitamos que alguien nos escuche, sin juicios, que me escuche. Muchas veces necesitamos solo un abrazo y encontrar que alguien nos lo dé. Y en ese encuentro yo me conecto con mi vulnerabilidad y por tanto puedo tomar conciencia de que llegó el momento también de cuidar al que tengo más próximo, que es a mí mismo, con pequeños gestos, ¿sí? Y entonces surge esta pregunta que a mí al menos cada vez que me la hago salgo para atrás, que es que, ¿cómo sería relacionarme conmigo misma así como trato a mi mejor amiga? Y yo veo y pienso en mi mejor amiga y veo cuando me llama por teléfono, yo puedo estar haciendo cualquier cosa, pero me detengo y le contesto. Y necesita algo de mí y yo, pero en un segundo estoy disponible. Y disponible para mí, para escuchar la música que me gusta o para descansar un ratito, tenderme unos minutitos después del almuerzo. ¿Harán una gran diferencia? Ver una serie, una telenovela que hace que me ría un rato, una comedia, escuchar ranchera, me encantaba y hace cualquier tiempo no las escucho porque aquí en la casa a nadie le gustan. Es decir,
hay aquí una invitación consciente y abierta a que podamos pensar en cómo podríamos relacionarnos con nosotros mismos de una mejor manera. ¿Cómo podría cuidar mejor de mí? ¿Cuántos de nosotros tomamos desayuno parado? Es un trámite. A mí me cambió la vida cuando empecé a sentarme a tomar desayuno. Cuando empecé a darme cuenta que esos 5 minutos quizás no iban a cambiar la vida por completo, pero a mí me permitían estar en calma. ¿Mm? Y así, un sinfín de pequeñas formas de amarme y de cuidarme más. ¿Cuánto tiempo llevo postergando una ida al médico? Porque todos son más importantes. ¿Y yo? Por tanto, aquí hay una invitación explícita a que si nos detenemos y nos escuchamos, créanme que eso en un primer momento va a ser incómodo. Vamos a querer rehuir esa experiencia. Pero si nos mantenemos, nos vamos a empezar a encontrar con que el estar conectados tiene muchos beneficios para nosotros mismos y para los demás, que nos permite cuidar de una manera más amorosa, ¿m? De una manera más positiva. Nos permite cuidar con mayor dulzura, con mayor alegría, con menos queja. No sé si ustedes, pero yo hay días que hago el ejercicio de no voy a quejarme por nada. Y juro que al final del día me siento mejor. No porque me guarde las quejas y las diga para mí adentro, sino que porque trato de poner mi foco no en lo que me falta, sino que en lo que tengo. Entonces pensemos brevemente, ¿cómo podría cuidar mejor de mí? No implica grandes cosas. Quizás en mi propia experiencia ya sé que hay algunas cosas que me hacen increíble de bien. ¿Cómo las podría retomar? Les podría dar un espacio cada cierto tiempo para que sean un respiro, un alivio en mi día a día. ¿Qué cosas nuevas, qué cosas que otros hacen podría incorporar también para sentir que cuido más de mí? Ujú. Los quiero invitar en esta sintonía de conectarnos con nosotros y mirarnos de manera más amorosa, a hacer un breve ejercicio que pueden ustedes hacer en su día a día cotidianamente, cuando se sientan sobrepasados, tristes, cansados, agobiados. ¿Mm? Cuando sientan que pierden sentido, cuando sientan que quieren tirar la esponja, pueden hacer este u otros muchos ejercicios que nos conectan con el amor hacia nosotros mismos, con el valor de nosotros mismos. Porque es tan fácil ver las cosas buenas de los demás y las mías. ¿Por qué me cuesta tanto reconocer que soy una persona entusiasta o que soy dicharachera, soy bueno para la talla? No, pareciera ser que en mí no veo bondad. En los otros es fácil. ¿Y en mí? Los quiero invitar por eso a hacer un breve ejercicio, que puedan volver a sentarse, que se acomoden en la silla en la que están, que tomen conciencia de su cuerpo, de cómo está después de esta conversación. No, no sé si es conversación, pero de este espacio, eh, conversación interna seguro. Pongo mis pies en el suelo, siento la silla, ¿m? Y hago cualquier movimiento que me ayuda a soltar tensiones. Y vamos a tomar 5 respiraciones profundas, ¿sí? Inhalando y exhalando. Cuando inhalen,
Imaginen que pusieran en su ombligo su mano y que cuando inhalan tienen que inflarse su guatita, ¿sí? Esa es una inhalación profunda, cuando logro inflar mi guatita. Entonces, inhalo y exhalo. Y de nuevo inhalo y exhalo. Y ahora los invito a tomar y llevar una de sus manos a su pecho. Si quieren las dos manos al pecho o si quieren una al pecho y una al vientre y cerrar sus ojos. Cierren sus ojos, sientan su corazón, sientan su respiración. Y los invito a inhalar pidiendo algo positivo para ustedes mismos. Es decir, mientras inhalan, pedir confianza, pedir paciencia, pedir alegría, pedir paz. Y cuando exhalan, pedir para alguien más, también, ¿verdad? Mansedumbre, esperanza, energía, amor. Entonces, con nuestra mano en el pecho, los invito a que nuevamente inhalen y pidan algo para ustedes. Pidan eso que necesitan. Pídanlo. Y exhalen pidiendo algo que necesitan para alguien más. Y una vez inhalen con fuerza pidiendo algo para ustedes. Exhalen pidiendo algo para alguien más. Poco a poco abrimos nuestros ojos, nos incorporamos y nos damos cuenta de cómo pedir algo para nosotros mismos no tiene que ser lo último de la fila, no tiene que ser lo que quizás alcanza, sino que tiene que ser prioridad. Es importante, porque yo estando mejor, puedo cuidar mejor, porque yo siendo una persona más plena, puedo transmitir plenitud. Ahora, Jorge, abrimos el espacio para preguntas, para poder recibir inquietudes que puedan haber surgido a partir de lo que se presentó en esta instancia. Perfecto. Vamos entonces las vamos a ir poniendo como para que aparezcan. Y le estamos dando las autorizaciones a cada uno de ustedes para ser parte también. Buenísimo. Tienen preguntas también en el chat y también pueden ir levantando ahí la manito. Pueden ir encendiendo sus cámaras, quienes ya están siendo aceptadas. Ahí vamos uno por uno. Ahí también, Paula, vi te precisa una consulta también que tiene relación, ¿cómo se podrían fomentar una conversación más abierta sobre la muerte entre cuidadores y sus familias, sin que se sientan incómodos o temidos? Porque hablar de la muerte delante de la familia
es un tema complejo. No sé cómo eso puede llevarse a cabo de la mejor manera posible, desde tu experiencia. A ver, desde mi experiencia, que es mi experiencia, no hay manera de que no sea incómodo, no hay manera de que sea un tema fácil. Es difícil hablar de la muerte o hablar de que alguien que yo quiero y que completa mi mundo pueda dejar de ser parte de él. Pero eso no significa que no tengamos que tener el coraje y la valentía de poder hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque al hablar de la muerte también ayuda a que esa familia se prepare, ¿sí? A que goce, a que aproveche, a que disfrute lo que le queda por vivir con esa persona. Muchos van a resistirse, volvemos al sufrimiento. Van a decir, no me digas de esto, no te quiero escuchar. No importa. Esa persona en su fuero interno, en su momento de estarse quedando dormido, o en algún momento, quizás le va a resonar este tema y va a seguir pensando y quizás va a encontrar algunas pequeñas cosas que puede hacer distinta a esta próxima muerte. ¿Mm? Pero lo que no podemos dejar de hacer es hablar de ello. Hay un cuento, no sé si lo han leído, de Julio Cortázar, que se llama Los otros enfermos. Es un cuento eh, muy simpático que habla de una mujer mayor, que es la matriarca de una familia, y que se le muere si no me equivoco, es nieto o un hijo. Y todos los demás hijos, para que ella esté bien, le ocultan la muerte de este Alejandro. Y le empiezan a inventar una serie de cosas, hasta le escriben cartas y le dicen que él está viajando, que está muy bien, todo para sacarle el quite al tema de la muerte. Pues bien, esta mujer en su sabiduría tiene mucho más claro que todos los demás que su hijo ha muerto. Y el cuento se llama Los otros enfermos porque creemos que por hacer un bien es mejor no hablar de cosas importantes. Y finalmente eso nos enferma. Al final pasa en este cuento que todos se terminan creyendo la mentira y invitan a este muerto a una actividad familiar y se sorprenden de que, verdad que murió, po, porque están todos absolutamente en la sintonía de que sigue vivo. Entonces, el no hablar de los temas importantes nos vuelve disociados, nos vuelve desconectados y eso hace que efectivamente nos enfermemos, emocional, física. Entonces, sin duda es un tema doloroso, difícil, que hay que afrontar, sí, respirar y hablarlo. Y si queda la escoba y si algunos se paran, no pasa nada. Eso va a suceder. Yo no me puedo hacer cargo de lo que al otro le pasa, pero sí puedo ser responsable y consciente de lo que yo creo que hay que decir o hacer en un momento dado. Eso creo que es mi mayor recomendación al respecto. Gracias, Paula. Mira, Miriam, en el chat, también igual pueden ir levantando la manito. Voy dando el pase. Miriam comenta cuándo es necesario pedir ayuda a un psiquiatra o un psicólogo. Bueno, existe, Miriam, una distinción que tiene que ver con que cuando un duelo es esperado, un duelo es patológico, ¿verdad? Y un duelo es patológico o se vuelve necesario pedir ayuda cuando siento que al pasar el tiempo no logro encontrar fuerzas para seguir viviendo. Pasa un tiempo y sigo creyendo que la tristeza que me embarga no va a acabar nunca. Entonces, efectivamente, hay veces que son otros los que nos ponen la alerta y nos dicen, oye, ¿por qué no vas a conversar con alguien? Es decir, algo está pasando en ti que creemos que pudiera ser diferente, ¿sí? En este caso que yo les contaba de esta mujer que por 4 años no se celebró el cumpleaños, ella pidió ayuda, por suerte y logró entonces empezar a elaborar, a integrar la pérdida después de 4 años. 4 años la tuvo congelada, la muerte de este ser amado. Congelada. Dejó de vivir. No trabajaba, ni salía en bicicleta, que era lo que más le gustaba hacer. Y luego entonces al pedir ayuda, porque tenía 11 hermanos, y los 11 hermanos encontraban que ella era tan santa que seguía sufriendo y doliéndole esta experiencia.
Pero uno de esos 11 un día dijo, ¿sabes qué? Esto no puede estar bien. Y ahí fueron y tocaron una puerta y terminé acompañándola y encontrándome con esta mujer hermosa que hoy día renace. Gracias, Paula. Y lo otro también, mira, Valeria comenta, yo he hablado de la muerte con mi familia y cómo Ujú, queremos que sea ese momento. Es una conversación difícil, pero lo hemos tomado de la mejor manera. ujú, ujú. Eso también Yo creo que es una excelente forma de afrontarlo, el conversarlo, el decir cómo uno se siente, los temores que tenemos, ¿sí? Siempre hay en la familia alguien más práctico que se va a poder encargar de los trámites, siempre hay alguien en la familia que va a quedar más inmovilizado. Y la realidad, por muy dura que suene, es que aunque nos preparemos para la muerte siempre nos va a sorprender. No hay manera de estar suficientemente preparados. Por eso es bueno intentar distribuir tareas, imaginarse cómo va a ser, llorar anticipadamente. No sé si les ha pasado, pero muchas veces cuando hemos recibido un diagnóstico que efectivamente es de gran gravedad, anticipamos el duelo. Empezamos a llorar, empezamos a imaginarnos la vida sin el otro o cómo va a ser la vida del otro sin mí. Entonces, es un ejercicio que remueve, pero que hay que hacerlo y que no es predictor de que luego cuando se genere la pérdida estemos preparados. La verdad es que no. Ahí hay otra pregunta. Paula, ¿qué redes de apoyo recomiendas tú para los cuidadores? ¿Algún en especial? ¿Dónde buscar como ayuda? ¿Dónde buscar apoyo? A veces algunos se ven más vulnerables, se ven más solitarios, no tienen familia, hermanos, primos que los ayuden. ¿Qué pueden hacer? Ujú. Bueno, yo creo que la pregunta, Alan, es una muy buena pregunta y que es totalmente atingente porque la conversación que vamos a sostener la próxima semana va a ser sobre este tema, ¿sí? Va a ser de cómo buscamos, cómo encontramos redes de apoyo, personas con las que podemos conversar o podemos sentir que hay un espacio de encuentro, que nos hagan sentir confortados, ¿sí? Y es verdad que hay veces que verdaderamente pareciera ser que estamos solos, pareciera ser que no contamos con nadie, pero no hay que olvidar que contamos con nosotros mismos, que hoy día, incluso la tecnología en YouTube, hay un montón de espacios para incluso escuchar charlas, ver videos, buscar espacios también de nutrir el corazón, el alma. La fe es un tremendo recurso. Y por supuesto también personas como yo que aman este tema, estamos disponibles, les voy a dejar mi correo si es que necesitan conversar o tomar como plantear algunas inquietudes, feliz también que lo puedan hacer conmigo. Paula, Iris tiene la mano levantada. Iris, ¿puedes decir? Ah, Sí, hola, ¿me escucha? Sí. Hola, bueno, mi nombre es Iris, yo soy estudiante y tengo una duda, quizás no frente al duelo o frente a la muerte, pero nos sucede que atendemos a muchas personas mayores y Ujú, claro, en lo profesional las abordamos, pero queda esta sensación, por ejemplo, cuando nos sentamos con ella, ellos manifiestan su dolor frente a la vejez, manifiestan su dolor frente a la precariedad muchas veces que tienen y al abandono. ujú. Entonces, claro, como nosotros estamos recién partiendo en esto, nos venimos con el corazón destrozado porque nos dan ganas de agarrarlos a todos y traérnoslos a todos y cuidarlos. Entonces, lo que hacemos es escucharlos y tratar de animarlos. ¿Eso está bien? Esa era mi pregunta. O sea, Iris, en la vida cada uno echa mano a los recursos que tiene. Por tanto, nadie podría decir que está bien o está mal. Pero es verdad que el escuchar tiene un poder, Ujú. eh, el sentirnos escuchados en verdad, ¿sí? No Sí, escuchar mirando el celular, estamos hablando de exacto. escucharte, de tener curiosidad. La escucha activa implica curiosidad y apertura. Es decir, cuando esa persona mayor me cuenta cómo era su vida en su pueblo, a mí me interesa.
Y por Sí, tanto le pregunto, indago, me río, le busco la picardía. Esa exacto, escucha es mágica, ¿sí? Porque perfecto. al otro lo conforta. Muchas Ujú. veces no hay que decir nada más que escuchar. ¿M? Sí, es verdad. Ujú. Y, la compasión es un entrenamiento. Por tanto, esto que te pasa a ti en tu proceso de formación, que es que te vas con el corazón apretado, que a ratos no los puedes sacar de tus pensamientos, Ujú. que es parte de que estás sintiendo. Entonces, es un tremendo recurso. No esperes que eso pase, sino que con el Ok, tiempo vas a encontrar herramientas para canalizar el dolor de los demás y tú poder entonces estar más conectada para poder servir mejor. muchas Pero gracias. yo creo Mm, que lo que no nos puede pasar es volvernos insensibles, ¿sí? Que es lo que a veces nos pasa cuando vamos donde un psiquiatra, donde un doctor y encontramos que somos un trámite y sentimos que nadie nos miró. Pues exacto. bien, que eso en tu proceso de formación y en cualquier día del desempeño como cuidadora, no dejes que te pase. Ok, Y esa es tu mejor garantía de que, aunque no sepas qué decir, vas a decir lo que el otro necesita escuchar. Aunque no sepas qué ofrecer, tú vas a poder ofrecerte y eso va a ser suficiente. Va a ser suficiente. ya, gracias. Sí, gracias, Iri. Bueno, ahí Andrea dice, yo lo he hablado el tema de la muerte con la familia desde que es algo natural, que nos va a pasar a todos en algún momento, y siento que si se habla desde que es algo normal, nos puede pasar como seres humanos. Entonces, claro, el normalizar Ujú. un poquito la muerte como conclusión. A propósito de lo que hablaba Paula, la próxima semana los dejamos a todos invitados, el misma hora, mismo canal, vamos a hablar de todo este apoyo también social. Así que ahí para que estén atentos por el link mismo de Zoom de la invitación de la gráfica como tal. Ahí no sé, Paula, si quieres, no sé si hay alguna última pregunta o también ahí, Paula, para que tú puedas dar como la conclusión y el cierre. Quizás brevemente respecto a lo que dice Andrea, bueno, eh, grandes pensadores, grandes filósofos, el mismo Sigmund Freud, que es como el padre de la psicología, dicen que no hay vida sin muerte y no hay muerte sin vida. Por tanto, efectivamente es un proceso absolutamente parte de nosotros, ¿sí? Eh, y hay una película muy linda que los invito a ver. Quizás puede ser una instancia de autocompasión el ir al cine. Hay una película muy bonita que habla de la muerte de una manera muy sana, que permite también poder tocar el tema con niños, con personas que están sufriendo, que están enfermas, con personas de cualquier edad y cualquier condición, y se llama Robot Salvaje. No sé si algunos quizás la han escuchado, que la están dando en el cine, y es una película de monitos animados, es de Pixar, y un tema central que toca esta película es la muerte y cómo la muerte es parte de la vida, ¿sí? Así que también puede ser un recurso al que pueden echar mano si están con este tema en este momento, así como en especial atención. Muchas gracias, Paula. Voy a agradecer a cada uno de los presentes. Le dejamos la invitación para el próximo miércoles y agradecer también, Paula, por tu experiencia y todas estas herramientas que nos puedes dar. Así que Muchas tengan gracias. una muy linda tarde a cada uno de ustedes. Voy a poner aquí brevemente, Jorge, mi correo electrónico Perfecto. para que el que necesite hacer alguna consulta que no haya podido hacer en el momento de ahora o le surja después, porque lo bonito de estos temas es que nos quedan resonando, ¿sí? Exacto. Eh, entonces, al que le quede resonando algo que quiera compartir o que quiera conversar, o lo podemos tocar en el espacio que vamos a tener la próxima semana, como decía Jorge, en el mismo canal, o puede también escribirme y lo podemos conversar en privado. Así que muchas gracias por su atención, por su escucha y por su disponibilidad también a dejar tocar el corazón y la vida de temas que no son incómodos, pero que nos hacen bien. Gracias, que tengan muy buen día. Muchas gracias. Muy Chao, bien. gracias. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Bien.